terror está golpeando el corazón de la nación de Colombia, y ahora eso también está entrando en la iglesia. Una familia entera de pastores muy queridos en su localidad fue eliminada mientras almorzaba, en un hecho que ha estremecido a Colombia y al mundo entero. Esta es la historia que hoy nos enfrenta con una realidad desgarradora, y es que muchos en las últimas horas están pidiendo urgente protección para los líderes y pastores de diversas iglesias en Colombia. El terrible suceso en Aguachica, César, contra el pastor Jorge Lora Rincón, su esposa y 2 de sus hijos, dejó al descubierto un oscuro patrón en Colombia. Es lo que van manifestando diversos pastores en esa nación. Es así que la Confederación Evangélica de Colombia afirman la creciente inseguridad y persecución que enfrentan muchos pastores y líderes espirituales. Y lo hacen con un llamado directo al presidente Gustavo Petro, diciendo: la Confederación Evangélica de Colombia alza su voz con profunda preocupación por la desprotección a la que están expuestos los líderes y ministros de culto en nuestro país. Es alarmante que en un contexto donde la libertad de fe debería ser protegida, esta sea vulnerada de manera sistemática. Lo reciente ocurrido con la familia Lora Rincón en Aguachica, César, no es un hecho aislado. Este trágico episodio se suma a los numerosos casos de persecución que enfrentan líderes de fe en muchos lugares del país. La falta de medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección deja en evidencia un vacío en la salvaguarda de quienes dedican su vida al servicio espiritual y social de sus comunidades. Hacemos un llamado urgente a la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y diversas entidades. Exigimos una revisión exhaustiva de las políticas y medidas de protección para los líderes de fe y ministros de culto. Colombia no puede permitirse ser un país donde la fe y el servicio sean motivos de persecución. Cuando se silencia un líder espiritual, se debilita la esperanza de una comunidad entera, manifiesta la Confederación Evangélica de Colombia. Y ese eco tiene rostros: pastores perseguidos, iglesias atacadas, comunidades que viven entre la fe y el miedo, según comenta Cedecol, y la falta de acciones concretas por parte de la Unidad Nacional de Protección. Es un vacío que cobra vidas y deja desamparadas a las comunidades que dependen de estos líderes para su guía espiritual y apoyo social. Estamos aquí para servir, para llevar esperanza, manifiesta un pastor. Y la pregunta que se hacen muchos debido a esto es: ¿cómo responderá el presidente Petro a este llamado? ¿Se implementarán medidas para proteger a quienes en medio de la adversidad se convierten en pilares de sus comunidades? Algunos ven un panorama sombrío con esto, ya que hoy Colombia está embarrada de socialismo extremo que abrazan y afirman incluso el Foro de Sao Paulo, que busca derribar el cristianismo desde dentro, sin que nadie se dé cuenta. Sin duda, esto ha preocupado a muchos en esa nación. Más aún, que luego de tal acto diabólico contra esa familia, ha crecido de forma dramática las advertencias contra los cristianos. Incluso mientras estaban en el funeral de esa familia, muchos recibían llamadas diabólicas. Esto está haciendo que muchos creyentes se sientan preocupados y con pánico, pero el Señor nos ha prometido que Él nunca va a abandonar a su iglesia, y esa debería ser nuestro consuelo y fortaleza, porque no hay nada que se le escapa a Dios. Todo está bajo la soberanía de Dios. Pero en la actualidad, la persecución puede ser una experiencia extraña para la mayoría de nosotros, porque no hemos tenido experiencias directas y fuertes como las que sucedió a nuestros hermanos a través de la historia, pero ha sido la norma para la mayoría de los cristianos a lo largo de toda la historia de la iglesia. No deberíamos sorprendernos por el reciente declive que hemos visto en la sociedad. El mundo no le ha dado la espalda de repente al Señor y a la iglesia. Siempre se ha opuesto a la verdad de Dios y a su pueblo. Lo que estamos viendo no es un cambio radical, sino un crecimiento al regreso a una campaña más abierta de persecución contra la iglesia, en donde estamos viendo diversos casos en todo el mundo, incluso también en Latinoamérica. Y en una cultura que parece cada vez más hostil a la cosmovisión bíblica, no debemos temer ni entrar en pánico. Podemos encontrar el gozo, el consuelo y el valor que Dios nos ha provisto en su palabra. La persecución siempre ha sido una realidad de la iglesia desde el libro de los Hechos, y la persecución siempre ha sido contra la verdadera iglesia, el verdadero evangelio. Si bien hay muchos casos que también han recibido estos actos hacia muchos nominales, pero el patrón siempre es directo para el cristianismo bíblico. El verdadero Señor es rechazado por el gobernante de este mundo, y Él es el gobernante de este sistema mundial, y todos los hombres que no pertenecen a Él son parte de ese sistema. Son de su padre el diablo, dice la Biblia, y en consecuencia, la verdadera iglesia siempre está bajo ataque, y esto no es ni debería ser ninguna sorpresa. De hecho, en Juan 15, cuando nuestro Señor da sus últimas palabras a sus
perseguidores. Él dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. En el capítulo 16 Jesucristo dijo esencialmente lo mismo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. La persecución de los cristianos es global. Siempre ha sido una realidad donde quiera que se haya establecido la iglesia, donde quiera que haya llegado el evangelio. Y ahora la persecución de los cristianos, por supuesto, es global, está aumentando, sobre todo en la era moderna. Podríamos pensar que a manos de los musulmanes. Lo vemos en las noticias casi a diario. Y por cierto, lo hacen porque creen que están agradando a Dios. El mismo motivo confuso que tenían también antes en Israel. Pero la persecución proviene de muchos otros sectores más allá del Islam, o de formas de religión falsa. En el mundo occidental, los devotos de la inmoralidad persiguen a la iglesia. Aquellos que son defensores de la libertad impía de pecar rechazan el cristianismo bíblico. Son hostiles contra las escrituras y son hostiles a quienes se aferran a las escrituras. Esta persecución proviene de individuos, de grupos, de gobiernos, incluso hay ciertas autoridades en el mundo occidental y en varias partes del mundo se han involucrado en la persecución de cristianos que no reconocen ciertas conductas inmorales. Y saben, esa persecución va a continuar y va a aumentar. Si muchas veces no la sentíamos, quizás era porque la falsa iglesia con su apostasía se ha enredado más con el mundo y encariñado al mundo, para que el mundo lo vea con ojos diferentes. Pero el verdadero cristianismo siempre ha padecido y enfrentado la persecución. Los incrédulos han definido ahora la moral en sus propios términos, y cualquier cosa que vaya en contra de eso debe ser rechazado. Y esto, por supuesto, significa la Biblia. Y esto hace que nos muestre que todo va caminando de acuerdo a la agenda de Dios. Y esto para el día final. No sé cómo será el futuro, nadie puede predecirlo, pero el tiempo va a revelar hasta dónde llegará esta persecución antibíblica. El tiempo dirá qué le harán a la iglesia, qué le harán a los creyentes, cuál será el precio que pagaremos. Pero eso es de esperar. El Señor dijo que esperemos esto, y es más, Él nos dijo: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. La experiencia de los creyentes es estar gozosos. En 1 de Tesalonicenses el apóstol Pablo está agradecido, dando gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho con los tesalonicenses, y dice esto: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo les dice a los romanos: el reino de Dios es gozo en creer, gozo en creer. Así que tenemos aquí la predicación como resultado de la persecución, y esa predicación conduce a la salvación, a la fecundidad espiritual. El evangelio llega al mundo porque los creyentes son perseguidos. Por eso no tenemos por qué estar ansiosos por ser perseguidos. No tenemos por qué temer la persecución, porque la persecución históricamente ha cumplido los propósitos de Dios. Tenemos que esperarla, tenemos que aceptarla, tenemos que mantenernos valientes y audaces, y proclamar la verdad de su palabra, en medio de la persecución, y saber que Dios usará la persecución para cumplir su propósito divino. Nunca subestimemos el poder de la persecución para cumplir el propósito de Dios.